Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Les habla Estalinismo Moderado. Bueno, el día de hoy les quiero traer un tema bastante especial, un tema que me quitó en cierto modo un tema que ya iba a tocar, que eran los medios de comunicación y la crisis de Venezuela, pero doy gracias a Dios que este tema apareció de repente. Mientras el mundo está pendiente de lo que ocurre en el país con V, si ya todos saben cuál es, en otro país habían elecciones y había un cambio total de forma de gobierno, concretamente un país centroamericano. El pasado 3 de febrero de este año, los salvadoreños fueron a las urnas a elegir un nuevo presidente. Y de manera sorpresiva, el ganador de estas elecciones fue el reconocido empresario y político salvadoreño Nayib Bukele, con nada más ni nada menos que el 53,03% de la votación. Es decir, este hombre no va a tener que ir a una segunda vuelta, lo cual lo convierte en una persona a tener en cuenta en el escenario político latinoamericano. ¿Por qué? Porque este hombre, con un partido político relativamente pequeño como es el Partido Gana, venció nada más ni nada menos que el bipartidismo existente en este país entre, entre el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, o el FMLN, y la Alianza Republicana Nacionalista, o ARENA. Estos dos partidos han dominado la política salvadoreña durante muchos años, y Nayib Bukele logró el pasado 3 de febrero literalmente socavar su poder. Pero hoy vamos a hablar de quién es este hombre, cuáles son los problemas que afectan a este país que este hombre va a gobernar dentro de el próximo junio de este año. Y bueno, antes de empezar con todo esto, hagamos un poquito de recordatorio histórico. Mientras hago este video, estoy realizando una tarea universitaria. Así que acompáñenme con este sufrimiento. Soy Estalinismo Moderado. Bienvenidos. Retrocedamos un poco el reloj en la historia de El Salvador y vayamos a una época algo difícil para este país, concretamente entre los años 1979 y 1992. Este periodo fue uno de los más críticos de la historia del pueblo salvadoreño. Fue la época de la Guerra Civil salvadoreña. Mucha gente sabrá que Centroamérica durante las últimas décadas del siglo XX fue un hervidero totalmente en cuanto al tema de guerras civiles. Por esta época, el gobierno salvadoreño, en mayoría algunos gobiernos militares y algunos gobiernos de derecha, se enfrentaron al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Sí, este partido político empezó siendo una guerrilla. Durante casi 12 años, el gobierno y este frente guerrillero de índole de izquierda lucharon en este país, provocando nada más ni nada menos que la cifra de 75.000 muertos y desaparecidos. Vamos, una carnicería brutal. Esta guerra termina en el año de 1992 con los acuerdos que se lograron entre el gobierno salvadoreño y el FMLN en México. Estos acuerdos permitieron que este movimiento guerrillero se desmovilizara y pudiera aparecer en la vida política del país. Esto se vería por primera vez en 1994, en las primeras elecciones en las que el FMLN ya era un partido político. Desafortunadamente pierde la presidencia a manos del candidato del partido Arena, uno de los partidos también históricos de este país, fundado en 1981, con su candidato Armando Calderón. Desde ese momento, los dos partidos comenzarían un dominio absoluto de la vida política salvadoreña, aunque cabe aclarar que el partido Arena, tras su victoria en 1994, de ahí en adelante ganaría las elecciones presidenciales hasta el año 2009. ¿Qué ocurre en este año? En este año gana el candidato del FMLN, Mauricio Funes, que se convierte en el primer presidente de este movimiento político en llegar al poder. Desafortunadamente, actualmente estos dos partidos se han visto envueltos en infinidad de problemas, casos de corrupción, mucha desconfianza por parte del público. Muchos de estos presidentes de El Salvador desde el 94 hasta actualmente el 2019 están metidos en escándalos de corrupción. Por ejemplo, Mauricio Funes está escondido en Nicaragua ya que lo están buscando por temas de corrupción y bueno, el gobierno de Daniel Ortega lo defiende.
También durante esta época del 94, o desde el 92 más que todo, este país ha enfrentado una ola de violencia muy fuerte, una corrupción muy dura y el surgimiento de bandas criminales, muchas de estas, pequeños reductos de algunos militares o guerrilleros del movimiento FMLN que no quisieron continuar en la vida civil, sino que quisieron seguir en la criminalidad. Esto formó bandas como los Maras, que son pandillas muy conocidas a nivel mundial, y otros muchísimos problemas que están afectando a esta nación. Pero bueno, ya hablamos de un poquito de historia. Ahora hablemos de quién es este hombre, Nayib Bukele, y qué hará para que este país mejore. Bueno amigos, Nayib Bukele nace en San Salvador en el año de 1981. De padre palestino, Bukele es reconocido en su país por ser un gran empresario. Y ojo, ya que esta victoria que logró en estas elecciones lo convierte en el presidente más joven de El Salvador. Y ojo, este dato es muy importante, ya que la principal fuente de electores o de gente que votó por Bukele son en su mayoría jóvenes, que en este país se sienten defraudados o incluso traicionados por los dos partidos más tradicionales de este país. Sin embargo, hay que aclarar algo muy fundamental. Bukele no es un desconocido de la política salvadoreña. Su carrera política comenzó con el FMLN en el año 2012, cuando fue elegido alcalde en el municipio de Nuevo Cuscatlán, terminando su cargo en el año 2015. En este año se presenta y se convierte en el alcalde de su ciudad natal y capital del país, San Salvador. Desafortunadamente no logra terminar este cargo, ya que en 2017 un comité étnico de su partido lo expulsa tras considerar que el hombre había incumplido las normas del partido. Dentro de este tema hay mucha especulación, ya que se asegura que maltrató a una representante del partido, aunque él niegue esas acusaciones, o sea, eso ya es más personal. Bukele siguió persistiendo en la política y buscó formas para seguir en esta, creando el movimiento Nuevas Ideas, con el fin de lanzarse para las elecciones de este año. Desafortunadamente el proceso de este movimiento fue muy complicado, ya que los entes electorales salvadoreños le demoraron mucho el aval a este movimiento, a pesar de que él logró las firmas necesarias para poderlo transformar en un partido político. Al fin este movimiento recibiría el aval y Bukele, buscando alianzas de partidos más pequeños para las presidenciales, trató de hacerlas con el partido Cambio Democrático, un partido de centro izquierda. Desafortunadamente este partido, junto con el Partido Socialista Demócrata, también de manera muy rara, fueron disueltos por el Tribunal Supremo Electoral salvadoreño el año pasado, en medio de algunas polémicas y de algunos, al parecer, intereses de que Bukele no llegara a tener apoyos para las elecciones de este año. Pero ese mismo año Bukele anunció que se lanzaría como candidato por el partido Gran Alianza por la Unidad Nacional o GANA. Y ya creo que el resto, ya mucha gente en El Salvador sabe qué ocurrió. Bukele siguió su campaña, pudo arrastrar a los jóvenes a la política salvadoreña, darles una esperanza y finalmente ganar. Ojo, hay que tener en cuenta que Bukele es un candidato muy raro para muchos politólogos. No se sabe de cuál es su ideología política, no se sabe cuál va a ser su eje político, es decir, es un candidato muy raro. Aunque bueno, alguna gente dirá, su política podría ser de centro izquierda, ya que él es un hombre de izquierdas, pero no. Lo curioso es que el partido Gana, partido por el cual se presentó, es un partido que es de derechas y populista de derechas y conservador, aunque no niegan que de vez en cuando apoyen políticas de partidos de izquierda. Pero bueno, esto ya es un tema más ambivalente que no interesa en estos momentos. Ahora veamos qué le va a tocar afrontar a este hombre a partir de junio de este año, cuando se posesiona como presidente de El Salvador, y cuáles son los retos que tendrá que enfrentar con este país. Bueno amigos de YouTube, ya para
explicar esto es muy difícil. Bukele le toca a un país con infinidad de problemas en varios campos. Uno de los principales problemas que tiene El Salvador es la violencia. Tras la guerra civil el país ha sufrido una escalada de violencia sin precedentes, aunque bueno, desafortunadamente en Centroamérica esto fue muy común tras las guerras civiles, la violencia aumentó mucho a causa de que las fuerzas militares perdieron fuelle y los estados dejaron de apoyarlas en demasía. Pero bueno, esto a causa también el surgimiento de organizaciones criminales como las maras, conocidas pandillas que han asolado al país y que hoy en día controlan casi todos los aspectos de la criminalidad, han llevado al país a sufrir un proceso de violencia histórico, llegando a un punto muy crítico en el año 2015. Aunque tras ese año la violencia ha bajado en infinitas cantidades, pero ha bajado, el país en 2018 no era raro que cada día murieran más de 9 personas al día. Joder, esto se parece mucho a un país del que ya mucha gente habla y que ya cansa, sí, el país con V. Pero ese es uno de los mayores problemas. Otro, sin lugar a dudas, que tiene que enfrentar Nayib Bukele va a ser la corrupción. Este país tiene muchos problemas con el tema de la corrupción. Ojo, antes de que mucha gente venga a decir que aquí no somos neutrales, cabe aclarar que la corrupción en El Salvador no es un tema solamente exclusivo de alguno de los dos partidos tradicionales. Ambos partidos tienen casos de corrupción. Ya hay un expresidente en prisión por condenado por este delito. Obviamente hay algunos que desafortunadamente fallecieron sin pagar sus respectivas condenas. Hay otros que se están escondiendo en dictaduras como la de Nicaragua. Pero bueno, cabe aclarar que el tema de la corrupción en el continente hispanoamericano no es un tema extraño. Es un tema casi normal en cualquier país. Pero que hace que junto con la violencia que sufre El Salvador, haga que este país tenga una situación muy difícil para que la gente subsista. Vaya, algo parecido a un país con V. Mierda. Debo dejar de hacer esos chistes. Otro tema muy, pero que muy brutal en este tema y que siempre va muy correlacionado con la corrupción es la pobreza. Aunque la CEPAL asegura que el país tiene actualmente un 37,8% de su población en esta situación, el país en los años 2015 y 2017 presentó una reducción. Pero ojo, no ha sido una reducción muy considerable si consideramos que en Centroamérica la pobreza actualmente se ubica en el 29,6%. Es decir, hay una diferencia elevada entre la pobreza ocurrida en El Salvador y la pobreza a nivel centroamericano. Así que es un tema difícil. Y también Bukele tiene que plantearse la posibilidad de evitar las fugas de cerebro que podrían afectar la economía del país. Debe buscar proyectos atractivos que impidan que la población se vaya a Estados Unidos para buscar una mejor calidad de vida y tener en El Salvador. No por nada este país fue uno de los que Donald Trump, sí, nuestro amigo con pelo de marmota, consideró un agujero de materia fecal. Dejémoslo ahí. Por último, y un tema bastante cruento, es el tema de la inversión extranjera. El país tiene muy poca inversión. Es un país que quizás por el tema de la seguridad y la corrupción se presenta como un paraíso para invertir. Por eso a Bukele lo que le va a tocar es lograr que el país sea atractivo para invertir y permita a los ciudadanos de este país poder disfrutar de una mejor calidad de vida y poder vivir con un mejor futuro. Desafortunadamente aquí también hay que meter una pequeña cuña en contra de Bukele. Y es que su partido, el partido Gana, es minoría en la Asamblea de Diputados, es decir, la Cámara Alta del gobierno salvadoreño, donde Arena, en coalición con los partidos de derecha, controla el, el ente legislativo salvadoreño. Y ahí es el problema. Obviamente Bukele tendrá que hacer alianzas para poder gobernar. Y esto obviamente lo hará chocar con gerifaltes corruptos o con gente que no le dejará gobernar bien. Esperemos que Bukele pueda gobernar en paz y pueda realizar un buen gobierno.
No olvidemos que en El Salvador habrán elecciones legislativas solo hasta el año 2021, es decir, Bukele tendrá durante casi 2 años que gobernar con partidos que no le van a seguir la idea. Pero bueno, ¿qué se puede hacer? Así es la política, amigos míos. Pero bueno, amigos, ahora es turno para ustedes. ¿Qué creen que va a ocurrir con Bukele en El Salvador? ¿Es lo mejor para este país? ¿O por el contrario, le quedará difícil llevar a cabo sus planes de gobierno? Espero su opinión en la caja de comentarios y por favor, comentarios respetuosos, eh, decentes, no quiero falta de respeto y que puedan permitir el debate abierto. Bueno, también debo aclarar que, como dije al inicio del video, yo actualmente ya ingresé a la universidad, concretamente la semana pasada, el 4 de febrero. Eh, Trataré de cumplir la promesa que les dije, que sería mantener la posibilidad de hacer por lo menos un video semanal. Pero mis amigos, como estoy viendo las cosas, me parece que va a ser difícil cumplir esa promesa porque ya me he dado cuenta que este semestre se me va a hacer complicado. Así que quizás los videos no sean muy portentosos, sino que sean de temas un poquito más leves. Pero bueno, no los enrollo más, les deseo un feliz inicio de semana y nos vemos en otra ocasión. Hasta pronto.